Hemos estado hablando en cada uno de los videos anteriores acerca de las leyes espirituales, sobre todo la ley del libre albedrío. Es decir, todo trabajo ocultista que realicen contra tu vida viola ese decreto del libre albedrío. Seas cristiano o hechicero, tienes derecho legal a activar ese decreto. ¿Quién hizo ese decreto? Puedes leerlo en la Torá, puedes leerlo en el Corán, puedes leerlo en las tablas sumerias, puedes leerlo en el Talmud. Ya, son leyes, digamos, las deidades, entidades, algunos dicen extraterrestres, creados por milenios en sí. Pero ¿qué pasa cuando se viene un decreto de ambos reinos? Viene con su familia y dicen que no pasa nada porque Rodrigo protege. Chuche, digo. ¿Qué pasa en esta situación? Ya, ellos han hecho trabajos y como hemos hablado en decretos anteriores, todo trabajo que realizan de igual forma tecnoacoso, ellos unifican a sus parientes políticos y sanguíneos, ¿ya? Vamos a suponer que Rodrigo es parte de su familia política por medio de que parientes de las parejas, de una de las parejas de su hermano Pepe. ¿Qué pasa con ello? Entra en los parientes políticos y sanguíneos. Necesito que entiendas que no es el brujo quien hace estos decretos de unificación, es la deidad la cual él fue consagrado desde los tiempos de los tiempos. ¿Por qué? Porque su familia se consagró a una deidad determinada. Entonces, cualquier trabajo que realicen, esa deidad tiene derecho legal de someter a cada uno de los parientes políticos y sanguíneos y establecer, tomar su energía, su poder para realizar el conjuro en sí. De igual forma, para adjudican el trabajo. Ahora, entiendo, cuando se habla de adjudicación del trabajo, entra persona que paga para hacer el trabajo, que los lleva de alguna forma el que se adjudica el trabajo y el que está representando a estas personas en sí. Es algo estúpido, pueden decir algunos, pero serán malditas en mi tercera y cuarta generación. Eso lo vamos a ver en la parte, eso lo vemos en la Biblia con la parte mosaica. Pero cada una de las leyes de Moisés, de los 10 mandamientos, ya estaba escrito o está escrito, si te pones a estudiar, si te pones a buscar, en otras religiones más antiguas. Si vemos el budismo, tiene muchos conceptos del cristianismo y muchos conceptos israelitas. Si lo ves con atención, pero tiene una distinta deidad en sí. Es decir, son mismas leyes astrales o espirituales que están ahí y las deidades que esta gente adora de una forma u otra ya las tiene, digamos, por hecho y las exhorta y sus oyentes o quienes fueron sus oyentes o sus discípulos empezaron a escribirla de una forma u otra. Una de ellas tenemos la tabla de los 10 mandamientos. Cuando tú ejerces un derecho legal de una de las tablas esas, tienes que tener bases en la parte espiritual. Necesito que entiendas, todo trabajo ocultista es robo, porque entra la ley espiritual de robo en sí. ¿Por qué robo? Si estoy pagando por el trabajo, ya te puede decir la persona. Entra la ley espiritual de robo para la víctima. La víctima tiene el derecho legal de volver al remitente y demandar que se devuelva todo lo robado de acuerdo al decreto de unificación de cada una de esas personas. Ahora, hemos hablado acerca del conjuro de la principal, que es un conjuro de amor. ¿Por qué lo menciona tanto? Aparte que me lo hicieron y otra cuestión totalmente distinta. Porque tiene una condición. Y si esa condición es violada, entran en maldición toda la cadena que ya hablamos. Parientes políticos y sanguíneos, amistades y conocidos, tanto socios, clientes, tanto de quien hace el trabajo, como quien se lo adjudicó. Y como dijimos, la adjudicación entra quien lleva a la persona, quien pasa el dinero, quien se lo adjudica, más los parientes políticos y sanguíneos de cada uno de ellos, sus socios, amistades, sus conocidos que la aprecian y la apoyan. Ahora, si ellos unifican hasta los muertos, como Jeremy y Priscila, o como Venecia,
que cualquiera que hace un trabajo contra esa víctima, ella va a adquirir el poder. Bueno, no fue la única, fue un grupo grande quien hizo esa parte de trabajo. ¿Qué significa eso? Invocar a un muerto, un santerista, no solamente es para adquirir poder, sino que también es para que la víctima se muera, de acuerdo a lo que he averiguado. ¿Qué pasa en este sentido? Ellos se adjudicaron el trabajo de cualquiera que haga algo contra la víctima. Venecia se adjudicó los trabajos junto con el grupito de las hijas de Mirna, las sobrinas de Pepe, Rodrigo H., el hijo y un montón de otra gente más. Todo lo que cualquiera haga a la víctima, más los trabajos desde el vientre de la madre. ¿Qué significa eso? Que en el retorno la víctima va a devolver. Y las entidades que hicieron cualquier trabajo contra la víctima van a decir, esta pajarona hizo un trabajo para adquirir poder de adjudicarse todo lo que de esa víctima desde el vientre de la madre. Entonces, todos los trabajos que, aunque la víctima haya, entre paréntesis, si tú haces un trabajo, aunque no le llegue a la víctima el trabajo, queda escrito en el mundo espiritual. Por lo tanto, la víctima al devolver, devuelve con todo. Como dije, la entidad dice, este es inteligente, así que vamos, compañeros, todos los que no les llegó o le llegó el trabajo a la víctima, desde el vientre de la madre, vamos a hacerlo. Vamos para allá donde ella y nos depositamos sobre ella. Al decir todo, incluye también las maldiciones y automaldiciones de la víctima. ¿Qué es lo que pasa si ella logra que alguien se adjudique todos los trabajos que ella realiza o cualquier cosa que ella pueda realizar en contra de la víctima? Y esto es un caso real, por eso estoy hablando en sí. Todos esos hueones, cualquier cosa que haga ella o sus familiares políticos sanguíneos porque están enlazados con decretos de unificación, entra en esa ley y ellos se lo adjudicaron. Ellos se mencionan en el campo espiritual como culpables también la parte física. Ellos pueden decir, no, nosotros no nos adjudicamos. Sí, uno de ellos hizo que se lo adjudicaran y aunque no tenga el apellido de ellos, al solicitar un favor. Ejemplo, el hijastro de Pepe se une, le gusta la Venecia, así que hace ese decreto de que ellos se lo adjudican. Aunque no haya hecho ningún decreto. Fue un momento que la víctima dijo, por favor, déjeme en paz, paren este tormento. Y dijeron, ¿por qué le va a venir el retorno 70 veces 70? Paren a la Vene. No, dijo él. Los H nos adjudicamos todo lo que la Vena haga y denle más duro. ¿Qué significa eso? Él se lo adjudicó. Pero cuando le empezó a venir el retorno, vinieron los H, no, nosotros somos poderosos, y la madre de él empezó a lloriquear al Pepe, el Pepe a su hermano Rodrigo, y dijeron ya, vamos a empezar a usar el cabal, vamos a pagar a brujos para hacer que ella renuncie. Usamos la máquina psicotrónica, como el Pepe dice que tiene ancestros milenarios. Una de sus ancestros fue científica y vamos a hacer una fábrica de armas. Y el Pepe le convence de que anularon el decreto y pueden extraer todo el conocimiento de la víctima como sea. Y hay que declararla loca, porque así el juez emite un decreto, una orden, y pueden usar el arma psicotrónica en ella. Pero ellos no la usan para beneficio de la víctima, sino la torturan hasta decir basta, para que se vuelva loca y ellos la meten en un manicomio porque ese es su plan. ¿Qué pasa si la víctima tiene conocimiento no solamente de todo lo que le dijeron, sino que también del mundo espiritual? Hacen lo que la élite les dice, no utilicen la máquina en alguien que sepa lo sobrenatural o tenga decretos ancestrales de protección. ¿Por qué? Porque por los decretos de unificación de cada uno de ellos se devuelve hasta la misma élite. Ellos hicieron los decretos de unificación, no yo. Ahora, los H a nivel mundial pueden decir, nosotros no nos adjudicamos,
Pero PPH aceptó el decreto de adjudicación al empezar a proteger a Bene de todo lo que su hijastro decía y que la pobrecita estaba sufriendo. De igual forma sus hijastras y sobrinos. Rodrigo H. comenzó a protegerla diciendo de que toda indemnización que los otros dieron, él se la entregaba a la Bene porque la Bene había hecho un trabajo para tener todo lo de ella. No me estoy saliendo de la Fíjense en eso. Ella hizo un trabajo para tener todo lo que la víctima tuviese. Hizo un trabajo de tener que todo lo que ella, también un decreto con su pareja, de todo lo que la víctima le pasase, ellas se adjudicaban con el poder y los H se adjudicaban todo lo que ellos hicieran. Es decir, toda consecuencia que ellos hicieran, los H lo iban a recibir. Pero en los decretos espirituales no está el nombre de los H, está el nombre de ella y del brujo que hizo el trabajo, más todo decreto de unificación. Aparte de que ellos están como enlazados con parientes políticos y sanguíneos, por la entidad, por cada uno de los conjuros que lanzaron contra la víctima. ¿Qué pasa si violan el decreto del conjuro de la principal, que es un conjuro de amor? El cual tiene una condición, que es no tocar a la víctima del conjuro. Pero Carlos, porque quien estaba más plata, con su mujer venden el conjuro de que no era así, sino que la principal era la mujer con que viven ellos. Es decir, de que ya había una relación. Por lo tanto, la víctima es su esclava porque ellos habían hecho un trabajo de esclavitud. Otro trabajo más de esclavitud, otro trabajo más también de tener todo lo de la víctima en sí. En el retorno y al ordenar a las tinieblas devolver todo lo robado, las tinieblas reconocen cada uno de sus trabajos, aunque le haya llegado o no a la víctima. Por lo tanto, la víctima tiene derecho legal de devolver todo lo que ellos hicieron al remitente. Y el remitente, como dijimos, entra parientes políticos y sanguíneos, del que se adjudicó el trabajo, del que hizo el trabajo, y todo lo, digamos, la rama que ya habíamos hablado anteriormente. Pero ¿qué pasa si uno de ellos unificó hasta los muertos? Es decir, que los decretos de muerte, aparte de otros que ya habían hecho contra la misma víctima, se devuelve contra ellos. Y también toda maldición y automaldición, porque ellos se adjudicaron todo el poder de los muertos, pero al mismo tiempo adjudicaron la maldición y automaldición de cada uno de los muertos. Y como no pusieron fecha o término de la parte del conjuro, significa todos los muertos a nivel mundial desde el principio de los tiempos. ¿Pueden variar el contrato, el decreto? No. ¿Por qué? Porque está hecho con una entidad en sí. Ahora, ¿por qué es distinto los decretos que tú haces o pactos con el Creador? Porque está en medio de la sangre del Cordero y ahí se puede doblar un poquito. O si son pactos ancestrales, tú tienes el derecho legal de decir, sabes, Señor, yo te pido perdón y renuncio todo compromiso que mis ancestros hicieron en ese momento contigo. ¿Por qué motivo? Tú dices que no eres hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Tú lo recuerdas, pero yo no. Y si tú me lo mencionas a mí en forma audible o de alguna forma, yo puedo pensar que es mi error. Entre paréntesis, los cristianos en sí, todos creen de que Dios les habla por medio de la palabra, la Biblia. Hablamos en este instante acerca de los trabajos ocultistas y dijimos acerca de que el conjuro del principal, que es un conjuro de amor para unir a una persona determinada. Pero lo que no te dicen del conjuro es que sacan el cuero astral de la víctima, lo colocan en el victimario para que éste pueda agradar a la persona con que busca o que anda detrás, y éste ve a la persona que ama en ellos, no en la víctima en sí. Pero ¿qué pasa cuando la víctima despierta y activa y ordena que todo se devuelva a ella? Eso también entra los fragmentos de alma y esencia que ellos se robaron, es decir, el cuero espiritual. ¿Puede prohibir, porque ellos hicieron el conjuro de la principal, que no se haga nuevamente? Sí. Tanto quien hizo el trabajo como que sus familiares políticos y sanguíneos, y ahí entra toda la gama, no pueda ejercer nuevamente porque entra dentro de la venganza principal y ellos, por los decretos de unificación, también entran en aquella venganza.
¿Qué pasa con toda esta manga de cuestiones? ¿Ya? Quiero decirte, con todos estos ejemplos, que tú tienes la autoridad y derecho. Te puede haber llegado alguna cuestión, pero esa cosa que te llegó, junto con las otras que no te llegó, se devuelven al remitente en sí. Ahora, como hemos dicho en videos anteriores, y lo que habla la ley de atracción, que tus pensamientos son energía, tu cuerpo es energía. Todos tus pensamientos suben, se elevan y son como un imán que atraen otros similares a ellos y se devuelven a ti y tú forjas de esta forma tu futuro. Tu presente, con tus dichos, con tu pensar, con tu imaginación, forjan tu futuro. Y esa es la clave para luchar contra el tecnoacoso y contra trabajos de hechicería, los cuales, aunque no seas ni chicha ni limonada, es decir, ni cristiano ni hechicero, puedes batallar. Lo que pasa con las partes del conjuro principal y si uno de ellos hace tecnoacoso a la misma víctima. En este instante se da. La víctima tiene derecho legal a decir, te vuelven todo lo robado y al mismo tiempo, si ellos hicieron trabajo para tener todo lo de la víctima tiene derecho legal de tener todos los bienes de sus parientes de ellos, de sus parientes políticos sanguíneos, de sus clientes y todos los que le han ayudado. La víctima lo puede reclamar. Si es para tú hacer, lo va a hacer. Pero ellos no te van a creer. Te van a llamar a los carabineros y se van a hacer los inocentes, como han hecho siempre. La víctima demanda y va al mundo espiritual. Ellos dicen que son superiores, yo digo que son hueones. Entonces tú vas y dices, activo mi derecho legal con la violación del decreto realizado sobre mi vida. Eso significa, violación del decreto, cualquier trabajo que hayan realizado. Aunque el trabajo que hayan realizado no tenga una base legal o tenga la base legal, viola tu libre albedrío. En este caso, ninguno de ellos ha tenido una base legal, pero se la han inventado. Sobre todo para ganar beneficios de PEP. Al mismo tiempo, activo el derecho legal porque ellos dijeron tener todo lo mío y ustedes adjudicaron todo lo que ellos hicieron. Así que entreguen todo su dinero. Pero eso no significa que los que hicieron los trabajos no van a quedar como nada. No, tienen que entregar todo. Y la entidad que ellos invocaron, de una forma u otra, va a empezar a enlazar y hacer que entreguen todo. ¿Qué es lo que pasa si ellos están unidos con una red de tecnoacoso? La gente que hace tecnoacoso está dentro de los decretos de unificación de ellos y entra en la venganza de la principal. ¿Cómo puede entrar en la venganza principal alguien que esté en China y no jamás ha visto a la víctima y no lo ha hecho nada? Pero está unificado con el tecnoacoso. ¿Por qué? Porque la gente que hace tecnoacoso tiene una maldición al tocar a la víctima determinada. Por lo tanto, por los decretos de unificación que ellos hicieron, todas las víctimas de tecnoacoso entran, estamos hablando de la víctima, entra en la adjudicación de devolver la venganza de la principal. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Para que se entienda mejor, porque sé que soy medio enredada. Carlos hizo el conjuro, la tía hizo el conjuro a la principal, pero al mismo tiempo la tía también se lo vendió a la pinzona, que lo hizo en comunión con Mirna. También Gillian le dijo a la abuelita que hiciera el mismo conjuro que le había hecho la pinzona. Vendieron el mismo conjuro principal a una abuela de unos parientes de ellos, que es la cual se metió con Pepe, y a una lésbica acosadora y un montón de gente más. Pero como no le resultó, porque no aportaban ninguno de ellos los grados espirituales que querían ejercer, le dijeron que tenían que violar por medio, en el plano espiritual, a la víctima. Y para que no fuese violación, hacen un matrimonio espiritual. Sé que es estúpido lo que estoy diciendo, pero suele suceder. Y esto ya ha pasado en Iquique en varias ocasiones, sobre todo en Altos Pisos, caen los nogales. ¿Qué es lo que pasa en este punto? La víctima tiene derecho legal, que estos huevones, para ellos matrimonio, para la víctima están violando su libre albedrío, trabajo ocultista, ella no tiene nada que ver con los huevones, así que activa el derecho legal de devolver al remitente y que todos ellos sean violados. Legal que se queda, porque ellos hicieron un trabajo, ocultaron con matrimonio, sea tecnológico o espiritual. Es decir, entra en el decreto con la ley de robo, violación del libre albedrío,
violaron un decreto del conjuro de la principal porque tocaron a la víctima. ¿Por qué? Porque el conjuro dice que no puedes tocar de ninguna forma a la víctima del conjuro, ni siquiera puede verte. Porque si te ve, va a encontrar que es algo, que tiene algo de ella, va a sentirlo y va a entrar la venganza. Ahora, en el plano espiritual la víctima no se necesita verlo. Solamente ordena que se devuelva todo lo robado. Y al mismo tiempo, la entidad, al tocar a la víctima, es ya, aunque sea cristiano, ellos violaron un decreto conmigo, compromiso. Y comienza a deshacer todo. Ahora, la víctima tiene derechos legales. Por lo tanto, sacaron fragmento de alma esencia, hicieron conjuro para que la víctima se fuese al infierno, enjaulamiento, todo. Bueno, la víctima tiene derecho legal de que ellos sean despedazados vivos. No estoy bromeando. ¿Por qué? Porque hicieron un conjuro de sacar algo de la víctima en el plano astral y la víctima tiene derecho de traspasar eso a la parte física y que ellos sean despedazados vivos. Casos extremos, sí, pero ese es el derecho legal de la víctima. Carlos puede decir, no, la víctima miente según ella, pero está escrito en el conjuro que ellos hicieron. La víctima no necesita probar nada. ¿Por qué? Porque ellos ya pactaron, ya escribieron, ya firmaron un acuerdo. Cada trabajo que tú realices y cada oración que tú haces con Dios o trabajo que tú realices, la parte ocultista, sea el color que sea del trabajo, tú firmas un contrato con el mundo espiritual. Y ese contrato se guarda tanto en el cielo como en el infierno. La persona se desdoble o no se desdoble, tú los ves astralmente. Ves su cuerpo astral dentro de su cuerpo. Si lleva o no lleva vestimenta, los vaya a ver. Y generalmente la parte delantera de los hombres es del porte de la trompa de un elefante. Por si acaso, si ven algo así atrás, ya saben qué significa. Ahora, ¿qué pasa con todas estas situaciones en sí? Son trabajos ocultistas entre la ley espiritual de robo en sí. Ahora, puede ser no cristiano, un ateo, activar ese decreto, sí. ¿Puede un hechicero activar ese decreto? Sí, porque es un contrato de la especie humana que está firmado por ambos reinos. ¿Por qué? Es tu libre albedrío, te da derecho a la elección. Ha sido manipulado por siglos, pero al ser manipulado ya entra en violación. Y ahí tú activas ese derecho en sí. ¿Cuándo se activa ese derecho? En el momento que es violado.